como es la definición de tipo de pasaje de parámetros. Cada vez que declaramos una regla par, vamos a poder determinar cómo es la forma en que deseamos que se opere con cada uno de esos parámetros. Si deseamos que sean parámetros de entrada, para eso utilizamos in. Si deseamos que sean parámetros de salida, por lo cual utilizamos out. O deseamos que sean parámetros de entrada-salida, por lo cual los declararemos como in-out. En la sintaxis del ejemplo que estamos viendo, claramente se puede percibir que el primer parámetro ha sido definido de salida, el segundo parámetro, en cambio, ha sido definido de entrada, y el cuarto parámetro ha sido definido de entrada-salida. Pero si observamos, para el tercer parámetro no se especificó nada. Y en estos casos, entonces, la forma en que va a operar va a depender de lo siguiente. Si el objeto fue invocado utilizando el método call, entonces el parámetro va a ser de entrada-salida. Pero en cambio, si el objeto fue invocado con UDP y se trata además del último parámetro, entonces va a ser un parámetro de salida. En cambio, si se trata de un parámetro distinto del último, pues entonces la forma en que opere va a depender del lenguaje de generación. Declarar explícitamente cómo queremos que opere cada uno de los parámetros que declaramos en una regla par tiene sus ventajas. Por ejemplo, implica una mejor especificación de la semántica de las interfaces. Con esto queremos decir que tanto para GeneXus como para el programador, cuando trabaje con un parámetro que ha sido declarado como in-out, entonces va a quedar bien claro que el mismo va a venir con un valor y que luego de la ejecución del objeto invocado se va a devolver al objeto invocador el valor con el que haya quedado. Si el parámetro está declarado como de entrada, o sea, in, entonces queda claro que el mismo va a venir con un valor y que luego de la ejecución del objeto invocado no se va a devolver al objeto invocador este valor con el que haya quedado. En cambio, si fue declarado como un parámetro de salida, o sea, out, queda claro también que el mismo no va a venir con ningún valor y que luego de la ejecución del objeto invocado se le va a devolver al objeto invocador el valor con el que haya quedado. Otra ventaja que destacamos es la independencia del lenguaje de generación. Con esto queremos decir que si se define explícitamente cómo es que se desea que opere cada uno de los parámetros declarados, cuando se generen las aplicaciones utilizando diferentes lenguajes de generación, no va a estar cambiando el comportamiento de los parámetros en base al comportamiento por defecto del lenguaje que se esté utilizando en ese momento. Y existe otra ventaja que se contrapone a esta que acabamos de mencionar, y es la de optimizar el pasaje de parámetros de acuerdo a la arquitectura en que las aplicaciones se generan. Con esto queremos decir que para la mayoría de los lenguajes es más eficiente pasar los parámetros por referencia, o sea, in-out, que pasarlos por valor, ya sea in o out, entrada o salida. Pero en Java, por ejemplo, los parámetros solo se pueden pasar por valor, por lo que para lograr la funcionalidad de pasarlos por referencia es necesario hacer conversiones. Además, por otro lado, cuando se trata de aplicaciones distribuidas, por ejemplo Java con RMI o HTTP, la utilización de parámetros de tipo out, o sea parámetros de salida, tiene la ventaja de que no es necesario enviar al parámetro en la invocación, a diferencia de los parámetros que se definen de entrada-salida, o sea de in-out, ya que esto implica que hay que pasar todos los parámetros. Y esto tiene entonces como consecuencia que se envíen más bytes de los necesarios, lo cual en entornos tales como Internet tiene grandes inconvenientes.